del cuadro de Rosario, para donde se encuentra el jugador Orling Echeverría queriendo tocarle, están mandando, están custodiando ese balón y saque de manos a favor del cuadro de Palmeira. El encargado va a ser el jugador con el número 14, Kevin Robert. Vamos a ver, está dejando Kevin Robert en ese balón, está dejando para que llegue su compañero, el jugador con el número 16, el jugador Jamie Handy por la banda derecha buscando una vez más, está recibiendo el cuadro del Palmeira mandando ese balón profundo para Pin Marino se va a meter en el área, le están tocando, se la están sacando, mandando una vez más y están mandando ese balón por la recta lateral. Estamos llegando a los primeros 5 minutos de partido, 5 minutos de partido, marcador 2 por 2, el cuadro de Rosario y el cuadro de Palmeira, tocando para donde se encuentra el jugador con el número 14, este jugador Kevin Robert por la banda derecha. El árbitro dice que hay una falta del jugador con el número 14, el jugador Orling Echeverría. Queremos decirle que estamos en vivo para la Gigante 1330, mandando un saludo a mi familia que se encuentra en sintonía allá en Port St. Lucie, para Gerardo, Jocelyn y Eduardito que están allá escuchándonos. Estamos en vivo y en directo. También quiero mandar un saludo para el señor Rafaelino Rodríguez que se puso en contacto con nosotros. Estamos en vivo para la Gigante 1330, tocando un balón profundo, mandando ese balón por la recta final y saque de puerta a favor del cuadro de Rosario. 2 por 2 el marcador. El cancerbero de León, Alex de León, está poniendo el balón. Vamos a ver, el jugador Alex León va a mandar ese balón. Va a levantar ese balón y lo va a cruzar a la circunferencia del centro. Mandando una vez más, está fechando, está mandando ese balón, está recuperando el cuadro de Palmeira, para donde se encuentra el jugador Jackie mandando ese balón cruzado, recupera una vez más el jugador con el número 11, Marco Montejo abriendo la cancha para Amado Varela no puede recepcionar, estaba mandando para Orling mandando para el Chase de León, mandando una vez más para donde se encuentra Alex León, mandando una vez más, jugando en corto para donde se encuentra de León, buscando una vez más para donde se encuentra Orling Echeverría regalando el balón para donde se encuentra su compañero Yamil Yaque por la banda derecha, buscando una vez más, tocando el corto, buscando por donde se encuentra su compañero, el jugador con el número 20, mandando ese balón, le están interceptando ese balón, buscando una vez más del jugador Guala Silva, el brasileño le va a pegar ese balón, buscando una vez más, queriendo tocando para Elvin Velázquez, el anotador de uno de los tantos de este partido, buscando una vez más, está saliendo la saga, mandando una vez más, recupera el cuadro de Palmeira, está peleando el jugador Orling peleando ese balón para donde se encuentra su compañero, buscando una vez más el anotador de un tanto, Víctor Cabrera, el árbitro central, el señor Jorge dice que hay tiro libre, cortesía. Estamos por una gentil cortesía de Tamales La Abuelita. Esta Navidad disfrute, déjenos hacer el trabajo pesado por ustedes. Tamales La Abuelita, haga sus órdenes al 772-708-9345. También estamos por una gentil cortesía de One Stop Construcción residencial y comercial, nueva y restauración. Contáctenos al 772-232-0962. Estamos llegando a los 8 minutos de la segunda parte. Marcador 2 por 2 el cuadro de Palmeira. El cuadro de Palmeira y el cuadro de Rosario. Tocando al Chase de León, mandando ese balón arriba. Está saliendo la saga, cortando Pin Marino mandando una vez más, bajando para donde se encuentra su compañero, el jugador con el número 8, el jugador Steven Duffin por la banda izquierda. Una vez más está tocando el cuadro de Palmeira, está recibiendo la saga en el jugador con el número 5, el jugador Joel Martínez, que estaba mandando ese balón por la recta lateral, saque de manos a favor del cuadro de Palmeira, tocando para donde se encuentra el jugador con el número 10, Yamil Yaque por la banda derecha, buscando una vez más, buscando para donde se encuentra el jugador Handy por la banda izquierda, una vez más, tocando para donde se encuentra el jugador Yaque, tocando, qué bonito taco hace el muchacho, mandando una vez más, Joel Martínez, le están tocando, el árbitro dice que hay una falta en contra del jugador